La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, venimos al capítulo 5 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Hoy vamos a dedicarnos al versículo 12, quizás algo del 13, y no sé si algo más. Pero tenemos que ubicarlo. Ubicar esta sección del capítulo del versículo 12 hasta el 17 y más allá hasta el 19 como expresión de una relación con el Señor en quien nos regocijamos. Hemos venido caminando con Pablo y él está hablando de la idea de que nos podemos gloriar, nos podemos regocijar siendo cristianos. Podría él haber añadido otras expresiones, pero en este capítulo se dedica a 3 áreas de la vida en la cual nos regocijamos. Y vamos a leerlo y después vamos atrás y vamos adelante y van caminando conmigo paso a paso. Es importante entender un poco a Pablo, quien es imposible de entender en su magnitud porque no nos habla él. Habla el Espíritu de Dios con la magnitud de la revelación de Él, de la gloria de Él, la infinidad de Él, la eternidad, la belleza y la increíble sabiduría de un Dios quien se revela y quien habla y quien nos habla a través de algunos de sus siervos como el apóstol Pablo. Así que venimos al capítulo 5 y vamos a caminar con los versículos rápidamente para ubicarnos, pero vamos a ir primero al versículo 11 y después saltaremos al versículo 17 y nos volvemos al versículo 2. ¿Ok? Simplemente para ubicarnos un poquito. Versículo 11 es donde nos quedamos el domingo pasado. Y dice esto, ¿lo leen conmigo en voz alta? Y no solo esto, ¿qué? Sino que también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es la tercera expresión, nos gloriamos, nos regocijamos, nos alegramos. Y lo vamos a elaborar. Pero él está hablando de algo más, y lo vamos a ir atrás en un minuto, pero él habló de regocijarnos en las tribulaciones, en la esperanza de gloria, y ahora dice regocijarnos en Dios. Porque lo máximo en la vida cristiana, si usted se ha compenetrado con Él y ha profundizado su relación con Él, es cuando usted se da cuenta que lo que vale es Él, el Dios de toda gracia y misericordia, quien se ha hecho parte de nuestra vida, quien nos ha transformado, quien nos llena de su espíritu y a quien buscamos servir y amar. Estar en Él, en Dios y regocijarnos en Él es realmente la máxima opción del ser humano. Hemos sido creados para glorificarle a Él, para alabarle a Él en medio de todas las circunstancias de la vida, sabiendo que Él es el comienzo de la vida, es el fin de la vida. Es el alfa de la vida, es el omega de la vida. Todo empieza y culmina en Él, todo será sujetado a Él y le alabaremos a Él por toda la eternidad. Así que dice que nos gloriamos en Dios por ¿qué cosa?
el Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo. Porque por Él hemos recibido ¿qué? La reconciliación. Si no hubiese sido por la obra de Él en la cruz, si Él no hubiese sido clavado y hubiese derramado su sangre en la cruz para el perdón de nuestro pecado, tomando nuestro lugar como la ofrenda apropiada para comprarnos, para perdonarnos, para redimirnos a nosotros. Si no hubiese sucedido eso, no se hubiese podido ocurrir la reconciliación entre el hombre y Dios, porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios para poderse reconciliar con Él. Todo lo hizo Él, para que en amor Él pudiera decir: te amo tanto que hago esto por ti y vengo a tu vida y quiero rescatarte, aunque seas enemigo mío, pecador, quiero recibirte a ti tal cual eres. Y si usted le dice sí a Él, Él comenzará a cambiar tu vida, restaurarte y convertirte en un hijo de Él. Y morarás con Dios el Padre, junto con el Hijo, el Salvador, por toda la eternidad. Es obra de Él. Es Él quien nos reconcilia. Así que tiene que haber para que hubiese una reconciliación, y usted lo puede leer en 1 Corintios, el capítulo 5, o 2 Corintios, ahorita se me fue, creo que es 2 Corintios, usted lo puede ver, ahí lo explica Pablo muy bien. Para que hubiese una reconciliación, dos personas tienen que decidir reconciliarse. Pero si el uno tiene menos peso que el otro, el uno puede decir: quiero reconciliarme contigo. Y el otro o la otra dice: ok, pero para reconciliarte conmigo tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, claro, uno queda allí como sumiso. Si no hago lo que él me dice o lo que ella me dice, no hay reconciliación. Así que lo que encontramos aquí, que la persona de peso, quien es Dios, decide que Él nos ha amado tanto que Él va a hacer la obra de la reconciliación. No te pide nada, sino que le creas a Él, que le ames a Él, que le sirvas a Él, y Él te perdonará y te dará de Él su Espíritu Santo. Es obra de Él para salvarte. Y la respuesta tuya no es hacer cosas para lograrlo, sino confiarle a Él la vida. Y así empieza la reconciliación con Dios. Y usted es libre en Él para amarle y servirle para siempre. Eso es una cosa increíble, es maravillosa. Allí es donde uno puede con libertad empezar a buscar y creer y servirle a Él. Así que encontramos esto ahora, pero esto lo quiero comparar o lo quiero amplificar con el versículo 17. Veamos el versículo 17. Fíjense, Pablo nos dice en este capítulo algo acerca de la transgresión de un hombre y la acción de Jesucristo. Vamos a leerlo. Pues si por la que transgresión de uno solo reinó que la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que ¿qué? Reciben ¿qué cosa? Abundancia, la abundancia de la gracia y la abundancia del don de justicia. Wow. Okay, vamos a pasar en un minuto al primero, la transgresión de uno solo. Por uno solo, quien transgredió la ley, entra la separación de Dios porque desobedece a Dios. Y al separarse uno de Dios, en ese proceso entra la separación y la muerte.
porque ya la conexión con la vida se ha deshecho. Le he desobedecido, lo he puesto a un lado, no quiero más ese tubito que entra a mi estómago para alimentarme. No quiero más obedecer a Dios, quiero vivir la vida a mi manera, así que me separo de quien da la vida y me encuentro sin vida, muerto. Y eso empieza a desintegrar mi mente porque ya no tengo fuente de vida, sino que vivo en aquello que no da vida. Hay un proceso de mortalidad y de corrupción que empieza a sentarse en mi vida. Iremos a eso de nuevo en un rato. Pues si por la transgresión de uno solo que empezó a invadir la sociedad, la muerte, mucho más que reina, ¿qué? Es plural. Reinarán en esta vida que Él nos ha dado por uno solo. ¿Quién? De manera que si estás en Cristo, ¿qué? Y si estás en Cristo reinarás, porque somos mucho más que ¿qué? Vencedores por medio de Jesucristo, porque ya la muerte, la maldad, el pecado, el terror, la discriminación en todo sentido de la palabra, la separación, la violencia, esas las puedo dominar y las puedo poner a un lado si estoy en Cristo para reinar con Él en lugares celestiales. Estoy en Cristo, tengo el cómo vivir una vida nueva, porque Él me da el poder de su Espíritu en el cual estoy y me da la autoridad y el poder para reinar, para no ser dominado por la maldad. Reinarán ¿en qué? Vida por uno solo, Jesucristo. ¿Y quiénes son los que reinarán en vida? ¿Los que qué? Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia. Es una gracia que es como una fuente inagotable. Ahora piénselo por un momentico. Vamos a hablar de usted, solo usted. Sin hablar de los millones que acuden a la abundancia de la gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuántos cometieron algún error en el día de hoy? Bastante. ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde están las llaves? Alguien me las agarró. ¿Qué pasó en el tráfico para llegar? Nos vamos alterando y vamos pensando indebidamente. Nos imaginamos cosas que no deben de ser parte de nuestra imaginación. Quizás usted cometió algún error ayer estando en Cristo. Y usted acude a la abundante gracia. Señor, ¿qué problema tengo yo con mi carácter? Señor, te confieso que este carácter mismo de la soberbia, de la ira, todavía asoman su cabeza dentro de mí. Señor, ayúdame. Perdóname primeramente. ¿Qué estoy haciendo yo al decir eso? ¿Estoy qué? ¿Acudiendo qué? ¿A la qué? A la abundante gracia de Dios. Y Él dice, te entiendo, estoy a tu lado, estoy allí para ser compasivo, para perdonarte.
quiero cambiarte. Te meto en una situación para que pienses, para que empieces a luchar contigo mismo. Y el poder de mi Espíritu se revelará en tu vida y podrás entender que es por mi gracia que tu vida es transformada y que yo te convertiré en lo que de verdad eres ya, en un hijo mío, pero revestido de mi amor, de mi gracia, de justicia. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que reciben ¿qué cosa? La abundancia de ¿qué? Inagotable. Fuente que está allí para ti como hombre y mujer de Dios, para que el Señor te haga de nuevo a la imagen y la semejanza de Él. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. No eres el mismo de hace 5 años. Y usted lo sabe. Y no eres el mismo de hace 1 año. Y usted lo sabe. El Señor ha ido cubriéndote de su gracia y de su misericordia, su amor, y tus pensamientos y tus relaciones han ido cambiando. Porque acudes a la abundante ¿qué? Gracia que es tuya por medio del hecho de que Él te justificó en Cristo y estás en Cristo y puedes decir, Él es mi justicia, me revisto de su justicia. Aleluya. Ahora volvemos rápidamente para ver si entendemos algo de lo que hemos venido hablando en estos días. Venimos al versículo 2. Versículo 2. Si usted es pastor, ya yo me sé esto casi de memoria. ¿Será? Muy bien. Es que si no lo entendemos en su contexto completo y si no lo traemos a la memoria, venimos a un solo versículo y un pedacito y me quedo con una frase, pero necesito ver ¿qué? La totalidad. Muy bien, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos, nos alegramos, nos gloriamos. ¿En qué cosa? En la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. Eso es primero lo magnífico. Estando en Cristo, tengo una esperanza eterna. Esperanza de que me veré con Él cara a cara. Esperanza de la ¿qué? De la gloria de Dios. Y eso le movió a usted cuando oyó a Blanquita. Usted oyó a Blanquita cantar y ustedes se fueron en aplausos y su alma rebosaba de fe y de alegría. Es como que si Cristo se pudiese aparecer aquí mismo ahora. Y todo el mundo diría, nadie me oyó. Y todo el mundo diría, gloria a Dios. Esa es la esperanza maravillosa de la gloria de Dios. Está allí y es suya la esperanza. Así que eso es lo que completa la vida. Pero mientras tanto, estamos viviendo tantos pasos y seguimos ahora con el próximo versículo. Y no solo esto, sino que también nos ufanamos, nos alegramos, nos regocijamos, nos gloriamos ¿en qué? En los momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos en que uno quisiera que las cosas se acabaran. Pero nos gloriamos, el cristiano se gloria ¿qué? En las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Por eso los viejitos somos pacientes. Primero los entendemos a todos ustedes que son jovencitos. Y le decimos a usted, tranquilo, vale. No corras, no seas impulsivo. No tomes las decisiones que no debes tomar. Quizás tu decisión es la correcta, pero no es el tiempo. Sé paciente. Y uno aprende a ser paciente con uno mismo, uno aprende a ser paciente con los demás, uno empieza a dejar de pelear y a estar tenso y en conflicto todo el tiempo. La tribulación produce ¿qué cosa?
paciencia, y eso ayuda a que en medio de la paciencia este carácter que usted y yo tenemos empieza a formarse, pero con el carácter de Cristo. Él era fuerte, pero también era manso, era bueno, pero también confrontaba. Tenía su carácter y se va formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Y el carácter produce ¿qué? ¿Ah? No, la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba o carácter. Y la prueba produce ¿qué? Esperanza. Oye, esperanza quiere decir, oye, el Señor está formando. Tengo esperanza de que mi vida de verdad va para adelante. Y tengo planes, si puedo echarlas, no me saboteo a mí mismo, no me hago más daño. Vivo con un sentido de que yo puedo lograr las cosas. ¿Por qué? Porque Él está conmigo y porque mi vida está transformada, vivo de otra manera y vivo con la esperanza de la gloria. Y la esperanza que no avergüenza, versículo 5, porque ¿qué cosa? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está allí. El amor de Dios está allí. Y puedes activarlo, puedes aprender a amar, puedes aprender a perdonar, puedes aprender a vivir en una relación nueva con Dios, contigo, con los demás. ¿Por qué? Porque el poder para hacerlo, el Espíritu Santo, mora en la vida tuya. Y eso es una maravilla. Versículo 6, ahora sí estoy corriendo, 6, 7, 8, 9 y vamos con ello. ¿Por qué? Ok, aquí Cristo nos va, Pablo nos califica, débiles, impíos y pecadores. En medio de toda la realidad de que no tengo la capacidad de cambiarme a mí mismo, de lograr mi propia salvación, en medio del hecho de que soy un impío que le hemos dado la espalda a Dios, en el hecho de que somos transgresores de la ley, somos pecadores, en todo esto Cristo murió por nosotros. Ahora vamos a leerlo tal cual está allí, porque Cristo cuando aún éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo ¿qué? Murió por los impíos. ¿Qué más? Ciertamente apenas que morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien osara morir por una persona buena, mas nosotros, más Dios, ¿qué? Muestra su amor para con nosotros en que, ¿qué? Siendo aún pecadores, ¿qué? Eso lo hace una mamá por su hijito. Estoy dispuesto a dar mi vida. Ya yo viví mi vida. Le doy mi vida a mi hijo para salvarlo. Eso uno lo entiende de una mamá. Uno lo puede entender que hay alguien que está dispuesto a darse un riñón o un hueso o un trasplante. Le dejan su cuerpo en la morgue y lo salvan, lo que sirve del cuerpo de uno al morirse, para que alguien lo pueda utilizar. Hay una persona de esta iglesia que se hizo un trasplante hace 4 o 5 años y recibió casi el cuerpo completo dentro de él, de una persona que acababa de morir. Dio su vida, pero habiendo muerto. No muchos están dispuestos a ¿qué? Pero el amor de Dios es tal de que dejó su gloria, se hizo como usted y como yo, fue al madero, murió en nuestro lugar, fue hecho pecado por nosotros. Asumió el pecado de la humanidad, murió en nuestro lugar, siendo aún nosotros ¿qué cosa? Pecadores. Eso es un amor que no tiene condición, incondicional. Murió para amarnos y para rescatarnos. Increíble amor de Dios. ¿Lo has entendido o simplemente te entregaste para que pudiese ser salvo? Algunos dicen, yo me entrego porque quiero la vida eterna. Pero entregarme porque Él murió en mi lugar y por mí, estoy empezando a
entenderlo. Me amó tanto que dio su vida por mí. Versículo 9. Mas, pues mucho más que, fíjense todas las cosas, todo esto bajo la segunda, que es aquella, nos gloriamos en Él, pues mucho más estando que ya justificados por la obra de Él en la cruz y el derramamiento de su sangre, por Él seremos ¿qué? Salvos de la condenación y de la ira de Dios. 10. Porque si siendo enemigos, que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más que estando que reconciliados seremos que salvos. Salvos de la ira, salvos por su vida. Ahora empezamos con lo de hoy. Versículo 11. Aunque todo aquello viene en conjunto, es donde llegamos al comienzo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido o recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Muy bien. Justificados, reconciliados, salvos. Nos gloriamos en Él y nos gloriamos en Dios. Gloriarnos en Dios. Bueno, allí vamos a llegar al final de hoy. Pero vamos al próximo versículo. Versículo 12. Aquí empezamos la explicación de por qué nos podemos gloriar en Dios. Y eso nos cubre los próximos 7 u 8 versículos. ¿Por qué nos gloriamos en Él? Y vamos a leerlo, este versículo, con determinación. Pablo divide a la humanidad en 2 agrupaciones. Los que están en Adán y los que están en Cristo. Y él va a comparar las dos realidades. O estás todavía en el estado de Adán, o has pasado de estar en el estado de Adán, en el estado pecaminoso, a estar en Cristo Jesús. Básicamente son 2 divisiones. Pero todo comienza en la historia humana con una realidad, que también es una historia espiritual. Y lo vamos a leer, un solo versículo. Por tanto, léanlo conmigo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de un hombre entró ¿qué? La muerte. Así la muerte que permeó la sociedad humana, invadió la sociedad humana, a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos ¿qué? Pecaron. Aquí, este es uno de los versículos más estudiados por los pensadores cristianos, porque es complejísimo y porque nos habla del comienzo y nos habla al final del final. ¿Cómo comenzó todo esto en lo cual vivimos? Y Pablo nos va llevando a una posición y nos va llevando en su pensamiento. Algunos dicen, sí, pero yo no creo en eso, que por un solo hombre. Pobre Adán es culpable de todo, de mi pecado. Además, es por él que yo soy, y yo soy, espiritualmente estoy muerto en pecado.
Yo no entiendo eso. Eso no me parece ser justo de parte de Dios. Además, el hombre ha evolucionado. Y el hombre hoy entiende mucho más de lo que podría haber entendido Pablo. Y entiende mucho más de lo que podría haber ocurrido. ¿Así? ¿Y por qué no ha mejorado su sociedad? Porque hay guerras. Y porque hay enfermedades ahora que no hubo antes. ¿Y por qué los sistemas inmunológicos se debilitan más que antes? ¿Por qué la pobreza que es mayor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hemos evolucionado tanto, ¿por qué todo esto? Y uno podría sentarse a elaborar las cosas. Así que venimos a lo que dice Pablo. Pablo, el gran pensador. Pablo, quien cree, como uno de los hombres más instruidos de su tiempo, en la autoridad de las Escrituras. Pablo cree que lo que dice la palabra es verdad. Pablo no se pasa de allí a otras posibilidades, a la imaginación de la mente humana. Pablo no sale de ahí. Pablo nos lleva a un hecho que lo explica aquí, que hubo un Adán. Un Adán. Algunos lo ubican ahora en el norte del África, porque han hecho todo un trabajo por medio de todos los sistemas informáticos y todo el estudio genético, que de alguna manera el ser humano salió de un primer hombre. Y obviamente su mujer, Eva. Pero no nos vamos a meter allí por el momento. Vamos a meternos en el hecho de que aquí dice Pablo, el pecado entró ¿a dónde? En la sociedad humana por un hombre que se llamó, ¿y qué quiere decir Adán? Hombre. Eso es el nombre. A ese ser humano que Dios creó lo llamó Adán, o sea, lo llamó hombre. El pecado entró por un hombre. ¿Qué quiere decir pecado? Bueno, que una desobediencia a una ley. Y aunque no hubo la ley de Moisés, en el jardín hubo una ley. Porque Dios lo metió a él en, si puedo decir, una burbuja pero gigantesca que se llama el mundo, donde no había pecado ni maldad. No había tal cosa. Lo que había era felicidad, abundancia. Él era el gerente de todo el jardín. Todo lo que estaba allí, Dios le dio también una mujer con quien podría estar y compartir su soledad. Le dio todo. Es algo como lo que ocurre cuando le nace a usted un hijo. Y usted y su esposa se ponen de acuerdo. A este niño nada malo le va a pasar. No voy a permitir que le hagan daño y lo voy a cuidar. No se me va a escapar de la vista. Y lo cuido. Yo quiero que sea inocente toda su vida. Y usted dice, ¿qué? Pero eso es lo que uno quisiera. Dios metió a Adán o puso a Adán en un tremendo jardín con Eva y ahí estuvo y les puso una sola ¿qué? Una sola ley. Génesis 2, versículo 17. Fíjense lo que le dijo. Alguien dirá, sí, pero es que hubo muchos Adanes. Eso tiene otra respuesta. Pero aquí está esto. Más del árbol del qué, de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás, porque el día de que él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Aquí no hay un problema de la manzana, del cerezo. Ese no es el problema. El problema es que hubo una ley. Y hay lo que se llama un árbol, una realidad humana.
Yo quiero conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y hay una tentación. Pero hay una condición. Si comes de ese árbol, ¿qué sucede? Vas a morir. Si comes de ese árbol, tu conciencia será lacerada y no podrás restaurar la belleza de tu conciencia sin ninguna maldad ni desobediencia. Usted sabe cómo se siente usted cuando ha cometido un error y una falta. Usted se siente mal. Y cuando su conciencia es lacerada, empieza a invadir la culpa, empiezan los sentimientos, empieza el terror, empieza el miedo. Uno se siente separado de, y la muerte es el comienzo de una separación de los demás, obviamente de Dios, de uno mismo, porque uno lleva una carga interna que lacera, que destruye y que deshace al ser humano. Y a la larga se convierte en la tristeza más grande del alma, en que uno pueda vivir y la gente se deprime o se violenta y se llena de rabia y de furia y cometen errores grandísimos. O viven así toda la vida. Por eso usted no quiere que su bebé sea lacerado, porque usted sabe por la experiencia suya, que si es tocado por alguien, abusado por alguien, si alguien le hace algo o si él comete un error, empezará a sentirse mal en la vida. Eso lo podríamos, no tengo el tiempo para elaborarlo mucho. Entonces tenemos esta realidad de que si uno comiese del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, y toda la filosofía del mundo trata el problema de dónde vino el sufrimiento, de dónde vino la maldad, de dónde vino esto, de dónde aquello, por qué el hombre es así, es el libro de Job, todo. Si eso es así, entonces de cierto entrará en tu vida la ¿qué? La muerte. Vuelvan al versículo 5:12. Y por el pecado entró ¿qué cosa? La muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué pasó cuando ellos pecaron? Versículo 22 del capítulo 3. No lo busquen. Bueno, Dios los sacó del jardín. Porque no podía compartir el jardín con estas personas que habían desobedecido su ley y su mandato. Y estando fuera del jardín, ya estaban sin la protección de Dios. Estaban a la intemperie y todas sus expresiones de estar lejos de Dios, sin el cuidado y la protección de Dios. Terrible. Ahora el estar a espaldas de Dios, lejos de Dios, fuertes. La muerte pasó ¿qué? A todos los hombres, porque ya estaban, la condición, la generación humana empezó a darse, no en el jardín, sino ¿a dónde? Fuera del jardín. Ya no había jardín para los niños, Caín, ni Abel, ni Set, ni cualquier otra descendencia. No conocieron eso. Lo que conocieron era la dureza de la vida, la problemática humana. Y lo primero que conocemos es que Caín se deshizo por la envidia. Y así el ser humano. Y por ende la muerte. Y por ende el sufrimiento. Ok, es que estoy corriendo por el tiempo y no hay tiempo. Okay.
Pero usted me preguntará, bueno, yo quiero entender, y aquí voy a terminar, porque el domingo que viene lo seguimos. Yo no entiendo mucho eso de cómo la muerte y el pecado pudieran invadir a toda la humanidad. Ok, vamos a dar un ejemplo. Aquí estamos nosotros encerrados. Cerramos la puerta de las Santa Marías. No puede entrar nada ni nadie. Y le pasamos un para que no hayan bacterias ni virosis. Todo el mundo está perfectamente sano aquí adentro. Todo está herméticamente cerrado. Pero sabemos que afuera hay un ciclón. Y en el ciclón hay toda clase de basura. Hay toda clase de virosis. Hay toda clase de bacterias. Hay toda clase de cosas. Pero no nos toca mientras que estamos aquí encerrados. Y se ha arreglado el ambiente para que nadie pueda contaminar a nadie porque aquí no hay nada malo. Ojalá. Pero alguien, en medio del ciclón que hay afuera y el ventarrón con todo lo que trae del ser humano, ese ventarrón, alguien abrió una ventana. ¿Y qué pasó? Y entró virosis, bacterias, pensamientos malos. La gente dice, ¿por qué abriste esa ventana? Aquí estamos bien. No, güey, tú me hiciste esto. Ahora yo me enfermé. Ahora yo me voy a morir. Ahora esto es lo que me va a pasar. Oye, vale, perdóname. No hay perdón. Nos destruiste a todos abriendo esa, ¿qué? Ventanilla. Por una sola persona entró a la humanidad. Y peor, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Y por eso nadie se escapa de estar separado de Dios. Y estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y tenemos que encontrar una salida. Y esa gente que ahora nacen fuera del jardín, no tenían la ley que tuvo Adán y Eva. Ellos son culpables. Pero eso quiere decir que los que no tenían ley no pecaban. ¿Ah? ¿Pecaban o no pecaban? Cometían errores y pecados, aunque no tuviesen una ley. La ley nos imputa, la ley nos esclarece, la ley me muestra cuán pecador soy. Pero eso no quiere decir que no he pecado. Y tengo que lidiar con mi realidad humana. Y tengo que encontrar cómo hallar la respuesta a mi condición personal. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.